Nunca imaginé que mi vida tomaría un giro tan drástico. Mi nombre es Ana, y durante años, mi vida estuvo marcada por la estabilidad, la rutina y el amor que compartía con Miguel. Éramos el tipo de pareja que muchos envidiaban. Nos conocimos en la universidad, nos casamos jóvenes y rápidamente formamos una familia. A pesar de que teníamos nuestras pequeñas discusiones, lo nuestro era sólido, o al menos eso pensaba yo. Suscríbete y activa la campanita para que puedas disfrutar de todas nuestras historias. Nos conocíamos bien, compartíamos amigos, hobbies y un vecindario en común. Nuestro hogar era acogedor, en una zona tranquila de la ciudad. Las risas de nuestros hijos y las tardes de verano pasadas en la terraza, mirando cómo el sol se ponía detrás de las montañas, se sentían como una bendición. La vida, para mí, era simplemente perfecta, al menos hasta el día en que me di cuenta de que algo no iba bien. Fue una tarde como cualquier otra. Miguel estaba tardando más de lo habitual en llegar del trabajo. Cuando finalmente entró por la puerta, algo en su rostro me hizo sentir una inquietud que no pude ignorar. No era la misma mirada relajada de siempre, ni la sonrisa que me dedicaba con cariño. Estaba tenso, y sus ojos evitaban los míos. En ese momento, algo me dijo que algo no estaba bien, aunque no sabía qué exactamente. En esa época, teníamos una vida tan ocupada que rara vez teníamos tiempo para hablar a fondo. Solo intercambiábamos palabras rápidas sobre los niños, los gastos y las tareas del hogar. Pero esa noche, decidí que tenía que saber qué estaba pasando. Durante toda la cena, su comportamiento era extraño. Estaba distraído, mirando su teléfono constantemente. Y cuando le pregunté si todo estaba bien, se limitó a decir que solo estaba cansado. Lo que ocurrió después fue lo que cambió mi vida para siempre. Una tarde, unos días después de esa extraña cena, decidí ir a buscar algo a su móvil. No era algo que soliera hacer, pero había una inquietud en mi pecho que no me dejaba en paz. Al desbloquear su teléfono, lo que encontré fue un mensaje que me heló la sangre. Un mensaje de texto que no tenía firma. Solo un "te espero esta noche, te extraño mucho". De inmediato, mi mente empezó a girar. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba pasando? Algo no encajaba, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. El aire se volvió pesado y frío. Cada respiración se sentía como un esfuerzo monumental. Sentí cómo la rabia y la traición se acumulaban dentro de mí como una tormenta incontrolable. Sin saber qué hacer, decidí salir a dar un paseo para despejarme. Pero mientras caminaba sin rumbo por el vecindario, mis pensamientos seguían atormentándome. Regresé a casa con el corazón hecho trizas y la cabeza llena de preguntas sin respuesta. La tarde se fue convirtiendo en noche y decidí enfrentar a Miguel. No podía esperar más para saber la verdad. Cuando llegué a casa, él no estaba. Solo quedaba el silencio inquietante del hogar que compartíamos. Miré por la ventana y vi las luces encendidas en la casa del vecino. Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar las noches en las que Miguel se pasaba horas allí, hablando o jugando videojuegos con el vecino. Con el corazón latiendo desbocado y una mezcla de miedo y determinación dentro de mí, decidí ir a comprobarlo por mí misma. Me acerqué sigilosamente a la puerta del vecino y escuché risas y murmullos provenientes del interior. No podía contenerme más. Empujé la puerta un poco y entré sin hacer ruido. La escena que vi me dejó helada. Miguel estaba allí, de pie junto al vecino, sus cuerpos tan cercanos que parecía que compartían más que solo una conversación amistosa. Sus labios se encontraban en un beso apasionado mientras sus manos exploraban los cuerpos del otro con una intimidad desgarradora. El aire se me escapó de los pulmones. El dolor era tan agudo que casi podía tocarlo. Me quedé paralizada en la puerta, observando cómo el hombre con el que había compartido mi vida se entregaba completamente a otra persona. Fue como si el tiempo se detuviera. Todas mis dudas y sospechas se confirmaron en ese instante cruel. La traición era palpable entre ellos y yo era solo una espectadora impotente de este momento desgarrador. En ese momento, sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. La idea de que Miguel hubiera tenido una aventura con otra mujer no era algo que me hubiera tomado tan por sorpresa. Siempre habíamos hablado sobre esas cosas, sobre la fidelidad, sobre el respeto que teníamos el uno al otro. Pero esto era completamente diferente. Este no era un asunto de infidelidad tradicional. No se trataba de otra mujer. Miguel, el hombre con el que me había casado, el que me había prometido amor eterno, ahora estaba involucrado con otro hombre. La angustia me envolvía por completo. No sabía qué hacer, ni a quién acudir. Me sentía sola, traicionada de una manera que nunca imaginé. Pasé días sumida en la confusión, dándole vueltas a todo lo que había encontrado, sin poder comprender cómo había llegado a esto. Finalmente, un día decidí confrontarlo. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre. Lo enfrenté esa misma noche.
Cuando volvió del trabajo, estaba sentado en el sofá, como siempre lo hacía, con los pies descalzos, mirando la televisión, pero sabía que algo dentro de él lo comía por dentro. Se dio cuenta de inmediato de que algo no estaba bien, y antes de que pudiera preguntarme, le lancé las palabras que había estado guardando en mi mente durante tanto tiempo. ¿Qué es esto, Miguel? Swing, pregunté, mostrándole el teléfono con la foto del correo. ¿Qué significa esto? ¿Me has estado engañando? Su rostro se tornó pálido, y por un instante pensé que me iba a mentir. Pero en lugar de evadir la pregunta, como lo había hecho en el pasado, Miguel me miró a los ojos y, con un suspiro, comenzó a hablar. Clara, yo no sé por dónde empezar. Sé que te he fallado y no puedo pedirte perdón por lo que hice, porque no hay palabras que puedan justificarlo. Hace meses comencé a darme cuenta de algo dentro de mí que nunca había considerado antes. He estado en una lucha interna constante y no sabía cómo explicártelo. No fue algo planeado, no fue algo que quise hacer, pero me enamoré de alguien. Y esa persona no es una mujer. Dale like y continuamos. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Miguel estaba diciéndome que ahora era gay? ¿Que todo lo que habíamos construido juntos había sido una mentira? No podía entender lo que me estaba diciendo. ¿Es ese hombre con el que estás? ¿Quién es él? Sí, respondió, sin poder mirarme a los ojos. Es nuestro vecino, el que se mudó al apartamento de al lado hace unos meses. Su nombre es Alejandro. Y lo siento, Ana, lo siento mucho. Mi mente estaba en shock. Alejandro, nuestro vecino. Nunca lo había visto como algo más que un hombre cordial con el que saludábamos de vez en cuando lo encontrábamos en el pasillo. Pero ahora me estaba diciendo que no solo había sido infiel, sino que se había enamorado de él. La traición se sentía profunda, no solo por la infidelidad, sino por la transformación radical de Miguel. ¿Y ahora qué? ¿Qué significa todo esto, Miguel? ¿Qué hago yo con esto? Le pregunté, casi en un susurro. No lo sé, dijo él, su voz quebrada. Solo sé que no puedo seguir viviendo una mentira. Y no sé si hay espacio para los dos en mi vida, Ana, pero necesito ser honesto contigo. Y no puedo seguir ocultándote lo que siento. Me senté en el sofá, completamente abrumada por la revelación. No podía creer lo que me estaba diciendo, pero sabía que, de alguna manera, había llegado el momento de enfrentar la verdad. La vida de pareja que había conocido hasta entonces había cambiado para siempre. Después de esa noche, las cosas cambiaron entre nosotros de manera irreversible. Decidí mudarme. Necesitaba espacio para respirar, para pensar en lo que quería para mi vida sin la sombra de esta traición. Dejé la casa en la que habíamos vivido juntos y busqué un pequeño apartamento. No fue fácil, especialmente con los niños, pero sabía que tenía que encontrar mi propio camino. Tenía que sanar, aunque no sabía cuánto tiempo tomaría. Durante las primeras semanas, los días fueron largos. Miraba las paredes vacías de mi nuevo hogar, escuchaba el eco de mi propia voz en el silencio y me preguntaba cómo habíamos llegado hasta allí. A veces, mis hijos preguntaban por su papá, y yo les respondía con lo que podía. La verdad era demasiado complicada para explicarles de inmediato, pero con el tiempo entendieron que las cosas eran diferentes. No era fácil, pero poco a poco empecé a sentir que el dolor de la traición comenzaba a desvanecerse, aunque de manera lenta. Un día, mientras salía a caminar con los niños por el parque, me encontré cara a cara con Alejandro. Al principio, el pánico se apoderó de mí. Mi instinto me decía que debía dar la vuelta y evitarlo, pero había una furia hirviendo dentro de mí que no podía ignorar. Algo en su presencia me empujó a acercarme. Cuando finalmente estuve frente a él, la rabia me inundó, y sin pensarlo dos veces, le propiné una bofetada que resonó en el aire. «¡Me quitaste a mi esposo!», grité, sintiendo que cada palabra era un peso que necesitaba liberar. «Lo dañaste y ahora no sé cómo explicarles a mis hijos lo que pasó. Mientras tú y Miguel están viviendo su romance feliz, yo estoy aquí sufriendo mientras mis hijos preguntan dónde está su papá». Alejandro se quedó paralizado por un momento, la sorpresa y la culpa cruzando su rostro. No era solo él quien estaba allí, era todo lo que representaba: la traición, el dolor y la pérdida de un futuro que creía seguro. Su expresión cambió lentamente a una de comprensión. «Ana», dijo con voz temblorosa, «nunca quise hacerte daño. No fue mi intención». No podía escuchar sus disculpas. La tristeza y la rabia se entrelazaban en mi pecho como un nudo imposible de deshacer. Este encuentro no era solo con Alejandro, era con todo lo que había cambiado en mi vida en un instante. «No se trata de ti», respondí, intentando controlar mis emociones. «Se trata de lo que Miguel eligió y cómo eso ha destrozado nuestra familia». Mientras hablaba, sentí cómo las lágrimas empezaban a asomarse a mis ojos, pero no quería mostrar debilidad frente a él. Tenía que ser fuerte por mis hijos. Alejandro bajó la mirada. Su rostro reflejaba el peso de lo que había sucedido. Quizás no era el verdadero culpable, pero su presencia representaba esa traición desgarradora. Después de unos momentos tensos, decidí darme la vuelta y seguir caminando. No sabía qué pasaría después, ni si alguna vez podría perdonar o entender esta situación,
pero sabía que tenía que seguir adelante por ellos. Mientras caminaba hacia casa, sentí una mezcla de emociones: rabia, tristeza y una extraña sensación de liberación al haber expresado lo que llevaba dentro. Aunque el futuro era incierto y doloroso, al menos ahora estaba tomando las riendas de mi vida nuevamente. Con el tiempo, comencé a sanar. La vida me dio la oportunidad de redescubrirme, de volver a enfocar mi energía en lo que realmente importaba: mi bienestar y el de mis hijos. Aunque el dolor seguía siendo parte de mí, ya no era lo único que sentía. Había momentos en los que me sentía libre, como si hubiera arrancado de mi pecho el peso que me había estado ahogando durante tanto tiempo. Aunque la traición de Miguel nunca desapareció por completo, aprendí a aceptarla como una lección de vida. No podía cambiar lo que había sucedido, pero sí cómo elegía seguir adelante. Y así, mientras caminaba hacia una nueva etapa, comprendí que la vida tiene una forma extraña de empujarnos hacia lo que necesitamos, incluso cuando parece imposible. La infidelidad, el engaño y la sorpresa de descubrir que todo lo que creíamos conocer podía desmoronarse no me definían. Lo que me definía era la fuerza para reconstruir mi vida, para empezar de nuevo. No sabía qué deparaba el futuro, pero sabía que estaba lista para enfrentarlo. Y, al final, eso era lo único que realmente importaba. Y así llegamos al final de esta historia. ¿Quieres ver otras? Suscríbete, que pronto volvemos con más.